Muy buenos días a toda la audiencia. Soy Osvaldo Ortega, de la República de Venezuela, y estoy participando en este segundo Congreso Internacional de la Ciencia Administrativa. Me es muy placentero regresar, por supuesto, porque también tuve oportunidad de trabajar en las sesiones del primer Congreso. Y, por supuesto, pues también tener la expresión de agradecimiento al comité organizador, sobre todo al doctor Pineda, que es el motor de este grupo de colegas licenciados en administración y otras profesiones afines, a fin de presentar pues a toda la audiencia latinoamericana y, si es posible, pues del mundo, especialmente del mundo hispanohablante, de las ideas, los proyectos o las expectativas o los conceptos que tenemos dentro de una ciencia tan importante en el desarrollo mundial como es la administración o la ciencia administrativa, como también la llamamos. El tema que les traigo es el modelaje gerencial de los personajes de historia. Es posible que llame la atención, por supuesto, no necesariamente el título, porque el título se corresponde exactamente con su contenido, pero sí cómo es eso de los personajes de historias o de historietas y el modelaje gerencial. Bueno, realmente esto surgió hace algún tiempo cuando, hablando con algún colega, algún amigo, estuvimos hablando pues de algunos de esos personajes, especialmente de Mafalda, y pudimos concretar alguna serie de ideas de que estamos muy acostumbrados pues a leer las comiquitas, como decimos aquí en Venezuela. Es posible que en otros países también empleen esta palabra, comiquitas. Lo llamamos genéricamente historieta, pero eso, dentro del estudio del lenguaje de la literatura, forma una especialidad literaria. Es la literatura expresada no solamente en palabras, sino en figuras. Y eso ha avanzado tanto que ya antes era simplemente una impresión en algún medio de publicidad o un medio informativo, un periódico, una revista, algo por el estilo, sino que también eso ha ido, por supuesto, al mundo del cine. Y estos personajes que antes los veíamos nada más que en un papel, ahora los podemos ver en una pantalla. Así que vamos a hablar pues de la importancia del conocimiento de cómo algunos personajes de las historietas pueden servirnos para el modelaje gerencial, para el buen modelaje gerencial. Es decir, estamos tratando de darle una nueva visión de que las comiquitas no es solamente para pasar el rato, sino también para aprender y para emular ese modelaje gerencial que vamos a tratar pues de mostrarles a todos ustedes, ¿no? Primero, por supuesto, vamos a hablar de una serie de conceptos básicos que tienen que ver con la gerencia. A la gerencia hoy en día se le está llamando gerenciología. Quizás una de las ciencias de la vida moderna que está trayendo mucho más vocablos que definen sus diferentes áreas de conocimiento es la administración. Entonces hoy no estamos hablando de la gerencia, sino que estamos hablando de la gerenciología, no como una ciencia, sino como una disciplina. Es una disciplina ligada, muy importante, a las relaciones humanas, a la administración de empresas, a la administración social, a la sociología, también, por supuesto, a la antropología o la cultura de los pueblos. Así que vayamos acostumbrándonos a que las cuestiones relacionadas con los temas de gerencia o de dirección empresarial ya tiene un nombre, gerenciología. Hay que esperar que la Real Academia de la Lengua la examine, la coteje, etcétera, y la incluya dentro del diccionario de la lengua española, que es la que rige pues nuestros vocablos.
Como estaba diciendo, esta lámina es la presentación y los elementos componentes fundamentales de esta presentación están allí. El que está a la izquierda es lo que se llama el modelaje gerencial. Y acabo pues de expresarles de que a eso lo estamos llamando gerenciología, pero los personajes de historieta están inscritos dentro del mundo de la literatura. No solamente de la literatura escrita, sino de la literatura gráfica. Y también, por supuesto, muchos de estos personajes de historieta ya han pasado al cine, ya han pasado a las películas, a los cortos. ¿Existe algún nexo entre estos dos conceptos? Bueno, sí, por supuesto. Vamos a tratar de que haya un enlace entre lo que es la gerenciología y lo que es la literatura a través de esta presentación que voy a hacerles, pues. Algunos conceptos básicos de la gerencia son los conceptos clásicos, ¿verdad? Y el concepto legal. Vamos a hablar del concepto clásico de que, por supuesto, la gerencia para todos nosotros normalmente y para el mundo entero, la gerencia es un cargo, es un puesto de trabajo en una determinada organización, independientemente de su ramo, de su ubicación geográfica, de su especialización, etcétera. Y que, por supuesto, el hablar de gerencia y el hablar de gerente, que es el patronímico pues, de esta ocupación, indica de que la gerencia tiene un carácter jerárquico que sirve para o dirigir o supervisar o ambas cosas simultáneamente, ¿no? Y que por lo general las empresas, sobre todo cuando son abundantes en su nómina y en sus objetivos, pues por supuesto la gerencia se ha repartido, la gerencia se ha especializado en alguna función particular. Por eso es que a eso lo llamamos normalmente pues el staff de la función gerencial. Hay diferentes gerentes para diferentes áreas, pero todas concatenadas entre sí. Esas son especialidades organizacionales y por lo general la gerencia implica que hay un grado de autoridad o una jefatura. Por supuesto, dentro del aspecto legal, o eso tiene que ver, por supuesto, con el derecho mercantil, con el derecho público, con el derecho de empresas, etcétera. Un gerente es una persona que tiene una delegación de los propietarios o de los directivos del negocio. Es una persona que se supone está especializada en alguna actividad empresarial, comercial, técnica, y que en muchos casos, pues, representa legalmente a la persona jurídica. O sea, normalmente podemos decir de que los gerentes generales, sobre todo, a la alta gerencia, no solamente tienen un carácter ejecutivo, sino que dentro del derecho mercantil, dentro del derecho civil en general, un gerente es una persona que tiene una representación legal de una determinada persona jurídica, ¿o no? Desde el punto de vista social o popular, normalmente llamamos un gerente a un directivo, un ejecutivo que está responsabilizado de un negocio, ¿no? Y que suponemos que es una persona que es conocedora de lo que está haciendo, que tiene una capacidad, que es hábil. Y esa persona pues tiene un rango de autoridad, como acabamos de decir. Y por lo general, muchas veces al gerente coloquialmente se le llama jefe. Y todo jefe, pues por supuesto es un gerente. Ahora, dentro del punto de vista administrativo, evidentemente, quien es gerente es o es el propietario o es un empleado de confianza, ¿no? Y evidentemente dentro de la dinámica administrativa de una organización, un gerente tiene una capacidad de decisión y una capacidad de impartir órdenes o recomendaciones o simplemente pues dirigir el trabajo de las personas que están asumiendo, a la cual normalmente llamamos subalterno. Bueno, desde el punto de vista desarrollista, o sea, cómo se está desenvolviendo la gerencia hoy en día, las empresas, la interdisciplinariedad, la internacionalización de los negocios, estamos entendiendo de que cuando se es gerente, primero es un líder que tiene un grupo de trabajo bajo su mando, ¿no? Pero también modernamente un gerente no es una persona que debe ser rutinaria. Y por último, allí donde dice desarrollista, ese factor B, de factor de cambios y mejora, es muy importante. Porque al igual que las ciencias en el mundo, la administración constantemente está en desarrollo, en evolución,
en modernización, y cada vez aparecen mayores elementos de conocimientos aplicables que deben ser conocidos por el gerente. O sea, la gerencia también representa, por supuesto, una actividad que puede procurar el avance de la organización en el mundo o en el sector en el cual se desenvuelve. El concepto moderno de gerente, allí aparece esa figura, ¿verdad? Que es como un director de orquesta, porque fíjese que tiene incluso hasta una batuta en su mano izquierda, ¿no? Y el pensamiento novedoso que hay sobre la gerencia es que es un elemento colaborativo, porque hoy en día se está considerando de que un gerente no es el que coordina solamente las máquinas, los equipos, los instrumentos, las estadísticas, etcétera, etcétera, sino que fundamentalmente un gerente tiene que coordinar las actividades humanas. O sea, en otras palabras, un gerente es un coordinador de lo que otras personas hacen. Y que eso significa que un gerente, por sus actitudes, tiene que ser o tratar de ser un modelo que se observe, o sea, un referente en su actitud personal, en el negocio o en la parte del negocio que le corresponde. Hoy en día se considera, dependiendo también de la posibilidad de la excelente o buena imagen que tiene una organización en su respectiva sociedad o en su respectivo país, de que ser gerente de esa organización también da una idea de un prototipo de excelencia personal o de excelencia humana, como lo puse en esta lámina, ¿no? Las teorías organizacionales básicas o clásicas son los conceptos fundamentales pues, que tenemos para formalizar pues, el contenido que vamos a mostrar más adelante, ¿no? Henry Fayol, todos conocemos a Henry Fayol, que fue uno de los grandes pioneros pues, del desarrollo a principios del siglo XX de la administración. Emitió una teoría que es lo que la literatura llama la teoría administrativa básica. Y Henry Fayol fue el autor de dos conceptos de las que estoy preguntando en este momento. Estos esquemas, ¿dónde está la gerencia? Pues Henry Fayol, con su teoría administrativa clásica, estableció de que en cualquier organización, independientemente a veces del tamaño, de su nivel de tecnología o de su ubicación geográfica, tiene 4 niveles jerárquicos muy importantes que siempre están presentes, ¿no? Ese es un triángulo que estoy mostrando allí. Y dense cuenta ustedes que a la derecha de ese triángulo he dibujado unos sombreros. Los sombreros, pues se me ha ocurrido ponerlo para mostrar, digamos, cuál es la esencia de cada uno de ellos. En primer lugar, en el tope, pues, de ese triángulo, tenemos el nivel directivo. Lo marqué con un pumpá, un sombrero, pues, de elegancia, ¿no? Luego viene el nivel ejecutivo. Ahí en ese nivel ejecutivo comienzan a aparecer los vicepresidentes, que en definitiva también son gerentes, aunque los llamemos vicepresidentes. Y tienen un sombrero clásico, pues, de gentleman, ¿no? De persona de sociedad, etcétera. Los niveles ejecutivos efectivamente tienen jurisdicción sobre el tercer nivel, que es el nivel de supervisores. El supervisor es la persona que está, como decimos, en el frente de batalla, que está exactamente en un puesto intermedio entre lo que es la dirección y la ejecución y lo que es el siguiente nivel, que son los que están realizando el trabajo diario pleno. Ese es el nivel supervisorio y le puse pues una gorra así como de deporte, de béisbol. Y al fin, la más numerosa, por supuesto, en todas las organizaciones, es la jerarquía de los niveles operativos. Le puse un casco de seguridad, un sombrero de seguridad, para mostrar esto. La organización, con todos los años que tiene esta teoría de Fayol, esto no lo ha cambiado. Y no lo ha cambiado porque ese aporte de Fayol ha sido imperecedero, fijo, neto, en cualquier época del mundo y en los que vendrán, en cualquier épocas que vengan, pues Henry Fayol con su teoría de la administración clásica estará presente, ¿no?
Y evidentemente otro aporte de Henry Fayol fue el ciclo administrativo. Ese ciclo administrativo es una manera gráfica de explicar qué es lo que se hace secuencialmente en cualquier organización. Fíjense que estoy diciendo en cualquier organización. Lo primero que se hace es planificar, lo segundo es organizar, lo tercero es dirigir, lo cuarto es ejecutar y lo quinto es controlar. Fíjense que los cuadros de color verde con letras blancas que están allí implican las fases de los ciclos, pero las fases están elaboradas de una manera secuencial. Sin embargo, a partir de la derecha, que es controlar, la flecha se devuelve. Eso es lo que convierte a esto que aportó Fayol en un ciclo, o sea, porque está constantemente girando, constantemente dando vueltas. Cuando termina, se devuelve y comienza y sigue todo lo demás. Diariamente esto se repite en cualquier organización. Vamos a ver lo siguiente. Para ser gerente, para ocupar toda esta serie de cargos y responsabilidades, hay que mostrar determinadas habilidades, ¿no? Hacer un listado completo de las habilidades personales que requiere una persona que sea gerente o que sea directivo es bastante engorroso, porque prácticamente tendríamos que hacer una lista completa de las bondades que nosotros podemos tener como personas. Sin embargo, las teorías que yo he revisado, los autores que han escrito sobre eso, muestran de que hay 13 conceptos que son los más conocidos, los más nombrados. Primero, la competencia, ser competente, o sea, ser una persona preparada, la aptitud para ser gerente, su capacidad humana, la destreza que tiene para realizar sus cosas, si es un experto bien en cuestiones teóricas o bien en cuestiones prácticas, la experticia que tenga, o sea, la calidad de su trabajo, su maestría, es decir, la posibilidad de enseñar, la idoneidad es la pureza de su actuación, la virtud son los elementos que lo distinguen de los demás, tener pericia es tener la habilidad manual o la habilidad intelectual. El talento es lo que llamamos la inteligencia, natural o adquirida o desarrollada. La suficiencia es que sea capaz de cargar con una serie de responsabilidades. El don es la afabilidad del trato. Y sobre todo, y fíjense que lo pongo en mayúsculas, la justicia. La persona que ejerce cargos directivos en cualquier nivel debe ser identificado por ser justo. Y ser justo significa darle a cada cual lo que merece en ley. La habilidad, que es la que más destacamos allí, es la capacidad pues para hacer algo, es la destreza en ejecutar una cosa que lo adorna. Por eso es que decimos, caramba, el señor tal es muy hábil en el análisis financiero de nuestros clientes, etc. Y por último, cada una de las cosas que una persona ejecuta con excelencia, ¿no? Todo esto, coloquialmente, cuando tenemos algo que decir en bondad de una persona que ha logrado reunir, no sé si todas o gran parte de esas habilidades iniciales de esta gráfica, decir, caramba, esas son las virtudes que lo adornan. O sea, uno destaca el hecho de que una persona domina, tiene, y no solamente domina y tiene, sino que muestra a su entorno esas virtudes que lo están adornando. Las habilidades gerenciales, varios autores han tratado pues, de definir genéricamente pues, lo que acabo de decir. Vamos a leer de que lo entienden como rasgos de la actuación personal, que deben formar parte del conocimiento, de la actuación, de la actitud, de aquella persona que está ejerciendo funciones gerenciales o supervisorias. Y fíjense cómo termino, en cualquier organización. La excelencia gerencial no es para las altas organizaciones,
es para cualquier organización. Así sea, y perdonen el modelo que voy a poner o el ejemplo, así sea un modesto abasto de un barrio, en donde existan un grupo de personas, 10, que hacen diferentes funciones. El que es gerente debe mostrar esas habilidades en cualquier tipo de organización. Pero hoy en día la literatura técnica administrativa, muestra de que esas habilidades gerenciales han sido realmente unidas y organizadas para definir tres grandes tipologías. Las habilidades de tipo técnico, o sea, del conocimiento, por ejemplo, de su bondad personal, las humanas, de su conocimiento en alguna técnica, las humanas es en su habilidad personal de relacionarse, y las conceptuales es saber qué hacer en un momento dado. No es agradable que un gerente tenga que recurrir a otros para que le digan qué debe hacer. Eso es tener una tipología, una habilidad gerencial conceptual. Cuando se conoce el concepto, se pueden sacar mejores conclusiones. El contenido de las habilidades, como les acabo de decir, es las habilidades técnicas, el saber el qué de las cosas. Las habilidades humanas es otra palabra que aparece allí de nueva, es que la asociatividad, ¿verdad? Y fíjense que al final de la asociatividad, y disculpen, está subrayado formar equipos de trabajo, no células independientes, sino equipos de trabajo, porque todos no somos iguales. Algunos tenemos bondades, tenemos defectos, y los defectos nuestros pueden ser las bondades de otros. Cuando nos ponemos y damos lo mejor que tenemos a otros y trabajamos de manera uniforme, a eso sociológicamente, dentro de la sociología administrativa, a eso se le llama equipos de trabajo. Tú eres bueno en esto, yo soy bueno en aquello. Y por supuesto, ya lo había dicho anteriormente, las habilidades conceptuales tienen que ver pues con el porqué de las cosas. Y el porqué de las cosas surgen del estudio, aunque pueden surgir también de la experiencia, de la experimentación. Pero hoy en día formalmente se entiende que la habilidad conceptual surge no solamente de la práctica, sino del conocimiento, que por cierto, todos nos hemos dado cuenta de que los conocimientos en estas épocas cambian y se modernizan y se diversifican de una manera muy rápida, muy espontánea. No podemos quedarnos atrás en eso, ¿no? Dos autores de teoría administrativa, su texto particularmente me atrevo a recomendarlo porque es muy bueno, son Davis y Nordstrom, dos estadounidenses. Esas habilidades gerenciales también las clasificaron en tres grandes tipos: las conceptuales, las humanas y las técnicas, pero las llevaron en cuanto a su uso y aplicación a los tres grandes niveles de actividad humana en una organización, comenzando por la izquierda, en la línea baja del rectángulo que está allí, está la supervisión, luego está la gerencia media y por final a la derecha está la alta gerencia. Fíjense que cuando se ocupa el cargo de supervisor, se requieren mucho más habilidades técnicas y menos habilidades conceptuales. Cuando se ocupa una gerencia media, las habilidades técnicas, las habilidades humanas y las habilidades conceptuales tienen aproximadamente un mayor valor, pero cuando se ocupa la alta gerencia, lo que se exige son mucho mayores habilidades conceptuales y mucho menos habilidades técnicas, porque se supone que la alta gerencia para las altas habilidades técnicas debe apoyarse en la gerencia media o en la supervisión. Dense cuenta de que ese gráfico que estamos presentando, la única habilidad que tiene la misma importancia para cada uno de los tres niveles jerárquicos son las habilidades humanas. Cuando se está comenzando en una organización, nos exigen mucho más habilidades técnicas. Pero para ir a ocupar cargos en la alta gerencia, lo que se debe solicitar y lo que debemos ofrecer son un mayor caudal de habilidades gerenciales.
A mí particularmente me parece que esta gráfica es muy representativa de lo que significa la vida personal de cada cual. Debemos estar muy bien formados cuando comenzamos a trabajar en lo técnico y en la medida que vayamos teniendo lo técnico vamos aumentando lo conceptual. Nuestras habilidades humanas deben permanecer estables y con muy buena y alta estabilidad. Eso es lo que nos puede permitir a nosotros ascender dentro de los escalones organizacionales en las empresas o en la empresa donde estemos trabajando. La gerenciología, vamos a pasarlo un tanto rápido. La gerenciología pues es una disciplina emergente. Lo estamos llamando disciplina emergente, no solamente desde el concepto de lo que es gerencia, eso lo sabemos todos desde hace mucho tiempo, sino porque simplemente ahora se le está tratando como una disciplina. O sea, es un cuerpo de conocimiento que tiene una metodología, que tiene un objetivo básico, etcétera, etcétera, y que está emergiendo. Esto de la gerenciología, creo que muchos de ustedes dirán que es primera vez que oyen la palabra. Bueno, gracias a Dios, ya la están oyendo. Es el estudio científico de la actividad gerencial y supervisoria. O sea, con eso quiero decir de que la gerenciología no es solamente el que tiene el título o el cargo de gerente, sino también que lo que son los supervisores de línea o supervisores de agencias o supervisores de departamentos o secciones. También es un rango dentro de la estructura gerencial de una organización, ¿no? La formulación de esta propuesta del origen de la gerenciología, tuvimos la oportunidad en la Universidad de Carabobo, en el campus La Morita, aquí en Venezuela, pues en los estudios gerenciales se ha introducido pues estos elementos básicos que resultaron de Davis y Newton, de unos años que ya han transcurrido aproximadamente unos 8 o 10 años de haber surgido estos nuevos conocimientos, ¿no? Nosotros vamos a pensar en la realidad que tenemos actualmente, ¿no? Y estamos haciéndolo, ¿no? Hicimos una encuesta que sirvió para presentar un trabajo de avance de estudios, digamos, para ascensos dentro del escalafón profesoral de la Universidad de Carabobo, sobre cómo estaban los egresados migrantes venezolanos, cuál era el elemento distintivo que aparecía en las necesidades que ellos estaban cubriendo cuando emigraron de Venezuela y se fueron a otros países, qué era lo que los estaba distinguiendo a ellos, qué era lo que demostraban. Y la demostración era el producto de los estudios que habían cursado en nuestro país, no necesariamente en la universidad en donde estoy, sino en todas las universidades venezolanas. Y por orden de frecuencia, pues los elementos administrativos, luego el sociológico, luego el psicológico, luego el tecnológico, luego el normativo, fueron nombrados. O sea, si lo vemos desde el punto de vista conceptual, pues es una mezcla de cada uno de ellos. Pero dense cuenta que a la derecha de la lámina aparece un nuevo ámbito en la formación gerencial. Es el elemento antropológico. La antropología estudia la cultura de los pueblos, de las sociedades. La emigración que ha traído la pandemia, el irse por alguna razón poderosa, inescrutable a veces, de su país para ir a trabajar a otro, ha traído el hecho de que puedo llevar en mi cerebro, en mi actuación, o en mi maleta, o en mi equipaje, los otros 5 que están a la derecha, pero el elemento de formación gerencial antropológico está ausente. Creo que es hora de llamar la atención sobre los diseñadores de currículum, especialmente en nuestra carrera, de que no solamente tenemos dentro del ejercicio y muestra de lo que es la administración, emplear también conceptos antropológicos, o sea, sobre aspectos culturales, no necesariamente de un país o de una región, sino tener los conceptos antropológicos básicos para que nuestra adaptabilidad a nuevas culturas sea menos riesgosa, menos traumática, más fácil de lograrla. No es lo mismo vivir en Venezuela que irse a un país extranjero con lengua extranjera, en Europa, en Asia, quizás en África, porque allí hay
otra cultura, aunque los conceptos que están a la derecha existan. Hay que pensar en que la gerenciología debe enriquecerse con conceptos antropológicos para conocerlos y saberlos distinguir. Bueno, el modelaje gerencial pues tiene que ver con lo artístico, lo educativo, ¿verdad? Y por eso es que hemos tomado, digamos, las comiquitas o los personajes de historieta, porque muchos de ellos tienen algunos aspectos técnicos, algunos aspectos sociales, algunos aspectos coloquiales, ¿verdad? Que tienen que ver, digamos, con ese modelaje que nosotros queremos mostrar en esta presentación de hoy, ¿no? El técnico, por supuesto, buscar los modelos, lo social tiene que ver, digamos, como alguien muestra cómo es un ente social, y lo coloquial, por supuesto, es cómo las personas hablan, lo que dicen, incluso los vocablos. Los vocablos cambian de un lugar a otro. Por ejemplo, aquí en Venezuela decimos olla para hablar de un equipo que tenemos en las cocinas, pero en todos sitios se le llamará olla. Bueno, no es así. Hay que aprender a distinguir esos vocablos y eso lo da no la administración, no la gerencia, lo da la antropología, el conocer las culturas de los pueblos, ¿no? Los personajes de historieta, yo los miraba como cualquiera, como personajes de historieta. Hasta que un día con una persona, amiga, estuvimos conversando y estuvimos hablando de una persona muy conocida, especialmente pues para nosotros en América Latina, que es Mafalda. Y estuvimos pues comentando a Mafalda y nos dimos cuenta de que Mafalda era, sin darnos cuenta, una maestra. Nos estaba enseñando algo, porque criticaba algo. Y eso ha hecho pues que me permita pues presentar que los personajes de historietas realmente tienen cuatro grandes cualidades que la muestran. Algunos con mucho énfasis, otros simplemente pues para mencionarlo. Primero que todo, que es un aspecto literario, ¿no? Hoy en día los textos y los dibujos sobre fábulas, cuentos, aventuras, eso forma parte de un grupo literario pues muy diferente de la escritura, de las novelas, de los cuentos, etcétera. Luego es artístico fundamentalmente porque el uso de la línea y el trazo es lo que hace que aparezca un muñeco o una muñeca o una ciudad o un aeropuerto o una casa, etcétera. Y luego porque sin darnos cuenta, los personajes de historieta tienen un concepto pedagógico. Algo podemos aprender y por supuesto con lo pedagógico también algo podemos enseñar. Y evidentemente eso es lo que me llevó, y por eso lo puse de último en esta lista, el concepto administrativo. El concepto administrativo es que los personajes de historieta nos pueden ayudar a desarrollar nuestras habilidades y mejorar nuestros estilos de actuación personal dentro de las organizaciones. Hoy en día lo pedagógico y lo administrativo tienen en esta lámina una estrella de colorcito verde porque son propuestas de que ahora las historietas no solamente las miremos desde el punto de vista literario y artístico, sino que también comencemos a verlas desde el punto de vista pedagógico y administrativo. Por supuesto, nosotros tenemos que la lección que ofrecen los personajes es una lección fundamentalmente gráfica y literaria, ¿no? Los personajes que están dentro de cada historieta, dentro de cada serie, son normalmente un o varios o algunos protagonistas y otros personajes asociados, ¿no? Cada uno de esos personajes tiene sus propias peculiaridades, sus pocos objetivos, tiene su vestuario, tiene su estilo, tiene su ejemplo, porque una historieta está mostrando realmente gráficamente lo que es la sociedad. Todos nosotros o somos protagonistas o somos asociados, pero también nosotros tenemos, personalmente tenemos objetivos, tenemos un vestuario, tenemos un estilo, etcétera, ¿no? Pero en el fondo, los personajes, sin que nos demos cuenta, nos están mostrando a nosotros el contraste que hay entre el bien y el mal. Veremos que no hay una historieta que hable solo del bien, ni otra que hable solo del mal. Los personajes de historietas
hablan del mal para sustituirlo por el bien. Démonos cuenta con los ejemplos que vamos a ver. Hoy en día ese contraste entre el bien y el mal tiene una representación religiosa de hace muchos siglos. Tenemos el taoísmo que muestra el yin yang, ahí lo tenemos a la izquierda. O sea, dos figuras geométricamente iguales que se complementan y forman un círculo. Una blanca, la verdad, otra negra, la mentira. Dentro del cristianismo tenemos el ángel, la maldad y el demonio, el ángel, la bondad y el demonio, la maldad dentro del cristianismo, ¿no? Y en la literatura, fíjense que aparecen las máscaras. Al personaje le ponemos una máscara. Muchas veces el dibujante la pone efectivamente con el rostro dibujado o simplemente lo cambia con una actitud del semblante de la persona. Veamos, y de aquí en adelante, pues, que esto de la manera de encontrar el contraste entre el bien y el mal, lo podemos observar en las mascarillas que tenemos o en los dibujos que observamos en las literaturas escritas, dibujadas de los personajes. Vamos a ver entonces algunos modelos de dibujos animados, de historias gráficas y de tiras cómicas. Quizás por razones de tiempo no voy a poder definir con detalle mucha información, sino dar los aspectos básicos que tenemos de ellos, ¿no? Vamos a ver al Correcaminos y el Coyote. Le pongo el nombre inglés, pues en inglés se llama The Road Runner, o sea, el Correcamino. El Correcamino, que es el que está arriba a la izquierda, y el Coyote, pues el externo enemigo del Correcamino, ¿no? Es el que está escondido esperando lo que el Correcaminos pase, ¿no? Es un guionista norteamericano, estadounidense, de 1949. Es una pareja de animales, ¿verdad? Es un pájaro que es muy veloz y un coyote que es un coyote muy hambriento, ¿no? El pájaro, pues, muestra la bondad y el coyote, pues, muestra la maldad, ¿no? El coyote siempre anda persiguiéndolo, pero realmente, pues, nunca lo puede agarrar, ¿no? El correcamino, y creo que eso todos ustedes ya lo estarán recordando, tiene un sonido muy típico, pues porque el correcamino cuando va, sobre todo huyendo del coyote, hace bip, bip, y ese es el sonidito pues que muestra en la manera gráfica esto, ¿no? Fíjense que el correcamino como modelaje gerencial, el correcamino es una persona ingeniosa, es inmediata en la respuesta, es muy sagaz y también es muy previsivo. Fíjense que ser ingenioso, inmediato, sagaz y previsivo es una mezcla importante para un gerente. Pero también tiene una cualidad, es alegre. Ese bip bip es un grito de alegría, es chistoso, es festivo. Sobre todo él se regocija mucho cuando su enemigo, el coyote, no lo puede alcanzar. En cambio, fíjense que el coyote, a pesar de que lo vemos como malo, tiene un modelaje gerencial. Primero que todo es paciente. Se pone a esperar que el correcamino pase. Espera la oportunidad. Y para esperar oportunidades, buenas oportunidades, hay que ser paciente. Es resiliente. Es una palabra que todavía sigue siendo como muy moderna. La resiliencia es la capacidad de soportar el mal, la adversidad. O sea, tener una coraza que no derrumba a la persona aunque esté en una mala situación, en un mal momento, ¿no? Y sobre todo otra característica del coyote, es perseverante. Siempre está intentando alcanzar sus objetivos. No los abandona, no los disminuye. Pero es un individuo que sabe que hay riesgos, pero eso lo hace afanador, trabaja para tratar de lograr. O sea, eso es un emprendedor. Un emprendedor es quien quiere lograr algo a pesar de saber de que hay riesgos en el camino. Hay que ser afanoso. Podemos sacar entonces, y creo que este primer correcamino les va a dar idea a ustedes de qué es lo que pretendemos. ¿Qué podemos aprender del correcamino? Bueno, lo que está allí, la inmediatez, la previsión, la alegría, el regocijo, el ser ingenioso. ¿Qué podemos aprender del coyote? La paciencia, la perseverancia, el trabajar en tratar de lograr un objetivo. Perdón, no como los objetivos del coyote de que es dominar
con quizá asesinar o matar al correcamino. Son buenos logros, buenas esperanzas, buenas metas. El siguiente personaje es el fantasma, muy conocido. El guionista y el dibujante ambos son estadounidenses y nació en 1936. El fantasma es una persona de doble vida. Fue hijo de un capitán mercante en las costas de África, según lo relata pues el inicio del fantasma ya el pasado 1936. Se queda allí para combatir la piratería. Tiene una vestimenta pues muy característica, muy ceñida al cuerpo. Usa un antifaz, por supuesto, para esconder su rostro. Y él siempre ha estado muy ligado a un grupo, los enanos Bandar. Son sus asistentes, son las personas que cohabitan con él, son los que trabajan junto a él. Y por supuesto, él tiene mucha amistad con el jefe, con Gorán. Es decir, él tiene una comunidad que él no es el jefe, él no es el líder, es Gorán, pero está asociado a Gorán. Hay que saber entender que todo grupo tiene un líder y el líder es una persona que tiene influencia sobre el grupo. Nosotros a veces como gerentes no lo tenemos, pero tenemos que saber quién lideriza para poder encauzar nuestras bondades, no nuestras maldades, a través de aquel que lideriza a un determinado grupo. Y siempre hay que tener, pues, como el caso del fantasma, él tiene su perro Diablo, ¿verdad? Y como complementarios de su vida social, él tiene a su novia, Diana Palmer, que reside en Nueva York. Yo la verdad es que no sé, vamos a tratar de echar un chiste en este momento, yo no sé cómo hace el fantasma para llevar toda su vestimenta y poderse montar en un avión en África y viajar a Nueva York a visitar a Diana Palmer y que no lo descubran en las alcabalas o en las aduanas, ¿no? Que anda disfrazado. Pero bueno, recordemos que esto es una creación, no es una realidad. Lo que nos interesa es lo que sigue, el modelaje gerencial. Fíjense que el fantasma busca la convivencia pacífica. Él vive con los enanos Bandar. No son iguales a él, pero él convive con ellos de una manera pacífica, porque él es justo, él es equitativo con ellos. Los gerentes conviven con un grupo humano que no son su familia, pero tiene que ser como el fantasma, tiene que ser pacífico, tiene que ser justo, tiene que ser equitativo. Y luego, pues el fantasma tiene un objetivo, luchar contra la delincuencia, pero también es participativo, es respetuoso de la cultura ajena, él es respetuoso de los ídolos de los Bandar, no los critica, más bien en algunas tiras vemos que él participa con ellos en eso. Eso es respeto, no necesariamente es comunidad de intereses o de creencias. No hemos visto al fantasma de maneras violentas, nunca lo hemos visto pegar gritos, es una persona calmada, segura, y por supuesto esa cualidad que tiene el fantasma de pasar de la selva a la civilización es una característica de adaptabilidad a los ambientes cambiantes. Sobre todo los que trabajan en las áreas comerciales. Esos gerentes están constantemente cambiando de ambientes, porque la sociedad no es igualitaria, la sociedad no es común. Todos formamos la sociedad, pero formamos dentro de la sociedad grupos. Un gerente, un administrador tiene que saber adaptarse a los ambientes cambiantes de la sociedad a la cual atiende o en la cual participa. Y estas son esas habilidades que muestra el fantasma como un ser humano. Tratar con gente de baja cultura o de un ambiente social diferente como los enanos, pero también actuar dentro de un ambiente culto, distinguido, como es los ambientes urbanos. O sea, es la adaptabilidad que un gerente debe tener en los diferentes mercados que atiende. El siguiente es Mafalda. Bueno, muy conocido, ¿no? En estos días recuerdo que estuve conversando con un amigo, me comentaba que en una población de Argentina iban a fundar
un parque infantil. El parque infantil lo iban a llamar Mafalda. Mafalda es el personaje creado por un señor, Joaquín Salvador Lavado, es el nombre de él. Quino es su nombre. Falleció hace algunos pocos años. Quino falleció. Pero fíjense que todos los dibujos de Mafalda, y ahí tenemos uno, siempre Quino o el difunto Joaquín Salvador Lavado ponía su nombre. Mafalda es todo un personaje, ¿no? Es una tira cómica, es una persona ficticia, por supuesto. Es una niña de clase media, pero que tiene una gran preocupación por la humanidad, por la paz. Eso es el objetivo de Mafalda. Mafalda es muy criticona, como decimos en el lenguaje coloquial, ¿no? Pero Mafalda pues también tiene sus padres, tiene su hermano Guille, que se acuerdan que es un bebé todavía, que tiene un chupón en la boca, etcétera, etcétera. Sus otros amigos, Felipe, Manolito, Susanita, Miguel, son sus amigos en el barrio donde ella vive. ¿Cuál es el modelaje que Mafalda nos da? Vamos a hablar primero de que en esa población de Argentina iban a crear un parque infantil llamado Mafalda, pero hubo un movimiento en ese pueblo para decir que no tenía por qué llamarse Mafalda, tenía que llamarse también Joaquín Salvador Lavado y Mafalda, ponerle el nombre. Ahí viene un concepto teleológico, pudiéramos decir, en el sentido de que los personajes no existen, son creaciones. Pero sus dibujantes y sus creadores lo han hecho tan bien de que todos nosotros le damos vida a Mafalda. Incluso utilizamos el nombre Mafalda para ponerle un apodo a alguna muchacha, amiga nuestra del barrio, de la urbanización, que tiene unos comportamientos igual a Mafalda. Y decían, a ese parque no hay solo que llamarlo Mafalda, hay que llamarlo también Quino, porque Mafalda no existe. Mafalda existió por la creación de un dibujante. Incluso hubo una serie de disputas en ese pueblo, porque a su vez había gente que decía que también había que crear entonces un parque para Quino. Lo que quiero resaltar con eso es que detrás de toda historieta hay un dibujante o un grupo de dibujantes. De ahí es donde vienen las ideas, de ahí es donde vienen los pensamientos, de ahí es donde vienen las enseñanzas, aunque nosotros las disfracemos o no las disfrazan con figuras de dibujos, etcétera, etcétera, ¿no? Otros personajes, por supuesto, conviven con Mafalda, ¿no? Pero veamos qué modelaje gerencial nos puede dar Mafalda. O sea, interpretemos a Mafalda ahora desde el punto de vista nuestro, administrativo, gerencial, de trabajadores, de empleados, de gerentes, etcétera. Primero que tiene una gran capacidad para analizar y sintetizar los temas. Eso nos lleva a decir de que Mafalda no era el inteligente era Quino, que fue el que creó a Mafalda. Pero denuncia la maldad y la incompetencia. Ella es enemiga de eso, lo denuncia. Y luego, por supuesto, ella es una gran crítica, y sobre todo en este mundo que tenemos ahora de las circunstancias sociopolíticas. Ella siempre está criticando la sociedad injusta, por supuesto, ¿no? Y también ella critica la ingenuidad de algunas soluciones ofrecidas. ¿Qué significa esto desde el punto de vista administrativo, gerencial? Que las soluciones que nosotros ofrezcamos como asociados a una empresa, como directivos de una empresa, como técnicos de una empresa, no tienen que ser ingenuidades, tienen que ser soluciones factibles y permanentes. Son dos características importantes en la actividad gerencial. Mafalda no andaba con tonterías. Mafalda era muy cáustica, muy cruda en la emisión de una crítica, pero también ponía una solución muy definida, ¿no? Y luego, por supuesto, no podemos negarlo, lo puse al final, yo mismo me estoy riendo, de que puse ejemplo mundial de la mujer contestataria. Tenemos la idea de que una mujer contestataria, no sé por qué el adjetivo contestataria está siempre en femenino, no, es muy poco el contestatario. Pareciera ser que la naturaleza femenina propicia mucho más el oponerse, el criticar, pero no es solamente oponerse y criticar, es dar soluciones. Eso es lo importante en la administración y la gerencia.
Eso es un buen ejemplo que lo tenemos con las tiras cómicas de Mafalda. Siempre a la adversidad, Mafalda se enfrentaba con una ingenuidad. Sigamos. Mandrake el Mago. Mandrake el Mago es todo un personaje, ¿no? Mandrake el Mago es una historieta de aventuras, ¿verdad? Es bastante antiguo ya, un tanto de 1934, en los Estados Unidos. Eso era un dibujante que tenía un guionista, porque a veces pensamos no necesariamente el dibujante es guionista y viceversa, pero en este caso sí se consiguió que personaje Mandrake fue creado por un guionista y por supuesto lo dibujó otra persona. Eh, y todavía Mandrake anda por allí, ¿no? En las tiras de prensa pues permanece Mandrake, ¿no? Mandrake es un ilusionista, ¿no? Un ilusionista que tiene una capacidad hipnótica rápida, un gran prestidigitador. Él siempre anda bien vestido, ¿verdad? Siempre anda vestido de gala, siempre con un sombrero de copa, con una amplia. A veces anda con un pequeño bastoncito, por supuesto, pero se caracteriza porque es un luchador contra malhechores y criminales. Fíjense lo que estoy diciendo. Este es el personaje, ¿no? Lo que es él, ¿no? Y él está rodeado de de tres grandes personajes secundarios. Uno es Lotario, es su asistente. Mandrake sin Lotario no existe. No puede, lo mismo que tampoco podemos pensar que Lotario anda por ahí suelto. Lotario es un africano, es su asistente personal, su ayudante personal, etcétera, etcétera, ¿no? Muy fortalecido él, muy diligente, y sobre todo con una característica importante, muy fiel a su jefe. La fidelidad de Lotario es notoria, y esto es un tema importante dentro del mundo de la gerencia y la administración, porque la gerencia y la administración no es para ser solo servidor del propietario o del gerente de turno, es para ser un servidor de la verdad, de la honestidad, de la creencia sana, del buen hacer, no de la maldad, no del desfalco, no de la falsedad al público, a la clientela, etcétera, ¿no? Y por supuesto Mandrake tiene una novia, por cierto, tratando de hacer un chiste, no sé hasta cuándo ella lo va a esperar, porque tiene ya años esperando que Mandrake de una vez les proponga el matrimonio y nunca llega, ¿no? Y de vez en cuando aparece Bradley, que es un jefe de policía un tanto torpe, pero que gracias a Dios se consiguió a Mandrake que le ayuda a resolver los problemas policiales que tienen, ¿no? Mandrake nació en 1934, es de un sindicato muy conocido, muy famoso, y Mandrake pues tuvo dibujantes, guionistas, etcétera, etcétera, que ahí están marcados en la gráfica que muestro. El modelaje gerencial de Mandrake es, primero que es elegante y educado, siempre está presto a actuar. Es una característica que debe tener una persona que trabaje con otras, ¿no? Independientemente de lo modesto que sea su trabajo, ¿no? La elegancia y la educación. La elegancia no es vestir con ropa de última moda o de una marca muy famosa. La elegancia es el porte, la presencia de la persona. La educación es el modal, el vocabulario que emplea, los gestos que hace, ¿no? Pero también el ser elegante, el ser educado no quita de que sea severo cuando se habla del control delictivo. Una persona que es gerente no solamente debe ser elegante, educado y mostrarse al público por el cargo que ocupa, sino que sea una persona que sea severa en su trabajo, en la perfección de su trabajo. Y también, por supuesto, para ser un buen gerente hay que ser intuitivo, ser muy previsivo, ser muy sagaz y ser creativo en la resolución de problemas complejos. Mandrake es un personaje desde el punto de vista administrativo muy notable, porque la elegancia y sus actitudes y su fama como mago no ha manchado u opacado sus características gerenciales, sus características sociales. Siempre está al lado de la verdad y al lado de la justicia. Y cuando un gerente dirige grupos humanos, no es solamente el dirigirlos, también el ser justo y sincero como Mandrake
es una cualidad personal que no hay por qué ocultarla. El siguiente personaje es Popeye el Marino. Popeye el Marino nació en 1929. Todavía anda por ahí Popeye el Marino, pero Popeye el Marino no anda solo, ¿verdad? Popeye el Marino, digamos, es un marinero y como tal, pues tiene esa fama, digamos, de tosco, de malhumorado, de superhéroe, etcétera, ¿no? Él es violento cuando se necesita ser violento, es ruidoso, si vemos las películas de Popeye, pues él se ríe a gritos, etcétera, pega alaridos, etcétera, etcétera. Es muy musculoso en sus brazos, especialmente pues en el antebrazo, no en los bíceps. Es una característica muscular un tanto extraña, ¿verdad? Porque se desarrolla solo los músculos del brazo, no los del antebrazo. Él habla con mucho ruido, tiene tatuajes, algo que a veces es mal visto dentro de las sociedades comerciales y ejecutivas. Hay organizaciones en las cuales pues a las personas que tienen tatuajes en su cuerpo no les permiten pues ingresar en la nómina, algo por el estilo. Es algo cuestión de, digamos, de conceptos culturales. Y en el mundo de la administración y la gerencia, evidentemente, pues la distinción, la cultura, la sobriedad te priva sobre un tanto sobre esas actividades de hacerse tatuajes o teñirse el pelo de un determinado color exagerado, algo por el estilo, ¿no? Hay un estilo, hay una cultura, para decirlo en el término preciso que hay que hacer, ¿no? Tiene tatuajes, él luce como feo, siempre anda formando una pipa, etcétera, etcétera, pero Popeye no anda solo, él siempre anda con una serie de personajes, él tiene a la novia, no sé, aquí para tratar de hacer un chiste, no sé cuándo se va a casar, porque Olivia tiene ya años esperándolo y todavía no se decide a matrimoniarse. Por supuesto, él tiene un enemigo que es Brutus, ¿verdad? Tiene, no sabemos si es hijo o es hermanito menor de él, Cocolizo, ¿qué? Y el gran amigo muy comelón es Pilón, o sea, conforma esa grupo de guionistas y otros dibujantes, un conjunto de personas en donde Popeye el Marino es el líder. ¿Se les parece eso algo a las personas que trabajamos juntos 8 horas al día? Que haya alguien que sea un líder y que los demás seamos gregarios. De Popeye se pueden repetir algunas cualidades. Por ejemplo, ese modelaje gerencial tiene que ver, digamos, en primer lugar por la alimentación. Es su fuente de poder. Para la gerencia moderna no es la alimentación, es el conocimiento, es la tecnología. Eso es lo que los alimenta a nosotros como modelaje gerencial actual. Primero, es importante eso. En segundo lugar, Popeye es una persona que enfrenta conflictos. El mundo de la administración, el mundo de la gerencia, el mundo en general está lleno de conflictos. Y hay que tener disposición para enfrentar, no para escudarse detrás de una pared o evadirlo. Y luego, pues que cada uno de ellos pues muestra una característica personal distintiva. Eso no tiene por qué llamarnos la atención, aunque estemos en una oficina, aunque estemos en una empresa y seamos muchos, cada uno de nosotros conserva unos rasgos de personalidad que tienen que ser conocidos, pero que tienen que ser también adaptables al mundo. Yo no puedo ser descuidado en mi atuendo personal si trabajo en una empresa en donde todos van bien vestidos. Yo tengo que seguir ese lineamiento. Y eso es una de las características que muestra pues este tipo de personaje, ¿no? El tener una huella de personalidad. Popeye, que es el personaje central, aunque ahí aparezcan otros, Popeye siempre anda bien vestidito con su uniforme. Creo que nunca hemos visto a Popeye vestido de otra manera así con su uniforme, ¿verdad? Porque lo luce con agrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo algo importante, que es lo último que aparece ahí en su modelaje gerencial. Es una persona, es un personaje, perdón, un personaje solidario, un personaje siempre cercano. Eso es lo que forma la sociabilidad del trabajo gerencial, porque a veces pasamos 8 o más horas de nuestro tiempo con personas que no son nuestra familia, pero tenemos que tratarlos
y esperar que nos traten como que si fuésemos su familia. Vamos a ver ahora los modelos de superhéroes que han sido llevados al cine y la televisión, que también pues tienen algo que aprender de ellos, ¿no? Veamos el caso de Batman y Robin, ¿no? Es una pareja de Batman y su asistente Robin. Eh, bueno, Batman es una persona común y corriente, es Bruno Díaz se llama, ¿no? Me dan ganas de reír esto porque realmente es multimillonario, es muy filántropo en su vida social, cívica, vamos a decirlo, ¿no? Él vive en Ciudad Gótica, ¿verdad? Él fue testigo de que a sus padres los asesinaron. Eso fue la primera tira cómica que salió de Batman. Por cierto que de vez en cuando, para abrir nuevos mercados, la empresa DC Comics publica la tira inicial de Batman y Robin, donde aparece la muerte de los padres de Batman y la juramentación personal, el juramento personal que él hace de combatir la delincuencia. No lo muestran mucho, pero ese es el origen de Batman y luego él se consigue a Robin, que es como su ayudante, como su acompañante en ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Él decidió, por supuesto, combatir la delincuencia. Él es un gran favorecedor y ayudante de las autoridades policiales y municipales, ¿verdad? Y aunque viste muy a la moda de esa época, de 1939, la década de los 40, él todavía sigue usando los mismos trajes, la misma vestimenta, pero él modernamente las tiras de Batman y Robin están mostrando el uso de armas y herramientas tecnológicas. Pues. O sea que no se ha cambiado de ropa, pero sí ha cambiado de armas, podríamos decirlo en términos, espero que sean graciosos, ¿no? Eh, ¿Quiénes son sus amigos? Bueno, los jefes de policía, los comerciantes, los industriales, y por supuesto, él tiene unos enemigos que persigue constantemente, ¿no? Son tan permanentes como él, que es Gatúbela, el Guasón. El Guasón es porque se ríe mucho, y Pingüino, y él anda pues siempre con Robin, que es una especie de can de él, de compañero de trabajo, ¿no? ¿Qué nos puede mostrar Batman y Robin? En primer lugar, que es un tecnólogo. Él siempre está con los conocimientos científicos a la vez. Es una persona que tiene una muy buena habilidad mental y por supuesto eso causado por una muy buena destreza física, algo que los seres humanos pues ignoramos, ¿no? Todos aspiramos a tener también una mente muy despierta y a tener una muy destreza física. A veces logramos una, a veces logramos la otra y a veces no logramos ninguna. Pero Batman es una especie de espejo en el cual nos gustaría vernos reflejados, ¿no? Y por supuesto es muy imaginativo. La creatividad, podríamos decir en otras palabras, ¿no? Eso es lo importante de Batman y Robin, ¿no? Primero, que andan siempre persiguiendo la injusticia, lo mal hecho, lo indebido. Y en segundo lugar, de que combaten y controlan al mundo de la delincuencia. Y ustedes saben muy bien que superhéroes hoy en día posiblemente los exista, pero muy pocos. Pero por lo menos Batman y Robin sirven de ejemplo de una pareja de luchadores en contra de el modernismo delictual o los delitos de la modernidad. Y ese es el elemento básico que hace que Batman y Robin continúen siendo, ¿verdad? Personajes que se diferencian por ser justos, equitativos, no vengativos, porque normalmente Batman y Robin capturan a los delincuentes, pero los entregan en manos de la justicia. Eso es una enseñanza muy importante. El siguiente es el Hombre Araña, Spider-Man. Esto sí realmente es un ser de ficción, porque por supuesto los seres humanos no hemos sido creados por Dios con esas habilidades de subir las paredes como una araña, ¿no? Por supuesto, es una creación. Pues lo crearon sus tíos, ¿verdad? Eh, pero eh, él fue mordido por una araña en un momento de su juventud
esa araña era una araña radiactiva que adquirió pues la agilidad, la fuerza, el sentido de los arácnidos, y eso le permite a él pues aferrarse a las paredes, cercar líquidos, subir como con ventosas, por supuesto, algo por el estilo. Él lleva una vida pues muy placentera, él tiene su novia, está enamorado de Mary Jane Watson, pero cuando hay un delito o hay un delincuente muy cerca, él simplemente se esconde, se quita la ropa de civil que carga y aparece Spider-Man, ¿verdad? Eh, en especial él tiene un enemigo, ahí lo nombro, Octopus. El Octopus es como una especie de pulpo. Octopus podría decir que es ocho pies, 8 piernas, 8 brazos o algo por el estilo. Es muy inteligente, pero también es una persona muy modesta. Eso tiene una gran cualidad. Hay personas inteligentes y hábiles, pero que son necios, que son antipáticos. Él es modesto. O sea, Dios le dio inteligencia y habilidades, pero no exagera en su uso. Es recto en su justicia. Él es muy versátil como persona, pero fíjense que es versátil en su atuendo, no en su personalidad. Es muy resiliente. Resiliente lo destaco porque resiliente es aquella persona que soporta las adversidades con entereza. No pierde el sentido de la justicia o de la oportunidad porque esté en un ambiente adverso. Eso es lo que hoy en día llamamos la resiliencia. Es lo que llamamos normalmente aquí en términos criollos un aguantador, una persona que aguanta las adversidades, ¿no? Y él no lo publican ahora normalmente, pero las tiras iniciales de Spider-Man, que es el nombre en inglés del hombre araña, es la traducción, aparecía un lema que decía, y eso está en la línea inferior, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Carámbale, este lema debería repetirse mucho en muchos países del mundo, especialmente a los políticos. Perdonen que lo diga, pero un gran poder debe llevar una gran responsabilidad. Al contrario de muchas naciones en donde un gran poder lo que lleva no es una gran responsabilidad, sino una gran irresponsabilidad. Veamos el siguiente. El siguiente es el llanero solitario. Bueno, la verdad es que yo me pregunto por qué siempre lo han llamado el llanero solitario si él siempre anda acompañado de indio. No es tan solitario. Pero bueno, ese es el nombre original y no podemos cambiarlo, ¿no? Él es un ranger de Texas enmascarado, ¿no? Él anda siempre con su caballo Plata. Plata es inteligentísimo. Hay un solo silbido y Plata, donde esté escondido, aparece. Y él siempre anda acompañado de un indio nativo, lacónico, o sea, habla poco, incluso en las películas. Eh, eh, Toro habla muy poco, pero es muy astuto. Incluso hay unos autores que han dicho que posiblemente Toro sea más astuto que el propio llanero solitario. Porque simplemente él, para decirlo con un coloquialismo, es el que le pasa el dato a el llanero solitario, que es el que actúa realmente, ¿no? Los personajes están reflejados por un famoso que no aparece mucho, Butch Cavendish, que es el jefe de una banda de forajidos, que son los que siempre salen todos trasquilados, pues cuando perdonen el coloquialismo, se enfrentan al llanero solitario y a Toro, su ayudante, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las características de este personaje, no? Y veámoslo desde el punto de vista gerencial, de directivo. Es una persona audaz, pero ser audaz también va asociado de ser justiciero, de ser equilibrado. El audaz que no es equilibrado es un atrevido, pero es una persona que es una estratega, es discreto, es previsivo. Él siempre lo dice en muchas tiras cuando le preguntan al llanero solitario, sobre todo los policías a quien él le pone, o los ranchers a quien él le pone los delincuentes a la mano, él dice, haz bien, no mires a quién. Eso se ha pasado hoy en día en nuestro coloquio a una expresión muy coloquial, ¿no? Y luego, pues también es una persona que es muy educado, muy buen cortés, muy buen amigo. Da
idea realmente de un gerente que es duro y previsivo ante la maldad, ante el error, ante el abuso del otro, pero que reconoce el buen comportamiento, es respetuoso, es una persona que está contra la injusticia, es un cumplidor de sus deberes como ciudadano en este caso, porque alguien quiso presentar una vez al llanero solitario como un policía y de los autores en 1933 que allí aparecen en la lámina, mostraron de que él no era un policía, era una persona que se había dedicado a vengar a aquellas personas que no eran asistidos por la policía, pero ha pasado a ser, pues, digamos, discreto y cortés y educado. Y sobre todo tiene una cualidad, es muy oportuno. Siempre aparece en el lugar en donde se está cometiendo un crimen o donde se va a convertir un crimen. Esto tiene una característica. El gerente también debe ser una persona equilibrada, discreta, y debe anteponerse a los errores, a las fallas, preverlas, para estar preparado para enfrentarlas o evitarlas mejor. Por eso el llanero solitario siempre como ejemplo gerencial es quizás uno de los más buscados. Y faltaba algo, siempre hace equipo, no es un héroe solitario, aunque lo llamen el llanero solitario, nombre mal puesto, algunos autores lo han dicho, porque él siempre anda acompañado de su fiel toro. Entonces no tenían por qué haberle puesto en inglés Lone Ranger, sino traducido como llanero solitario. Pero bueno, ya se quedó así, pero lo hago como una observación que hay sobre este personaje. El zorro. Bueno, el zorro, caramba, es uno de los más populares. El zorro es una persona de la alta sociedad en Los Ángeles en la época coloquial española. Él se llama Don Diego de la Vega, por supuesto, pero es una identidad secreta. También es quizás uno de los más antiguos porque fue creado en 1919. Es decir, ya tiene más de 100 años, ¿no? Es un personaje centenario ya. Él era de origen español, pero por supuesto vivía en California, en Los Ángeles. Siempre tenía una doble vida. Él era un personaje muy conocido de la alta sociedad, como una persona pues, que tenía una finca, algo por el estilo, noble californiano, pero él tenía un lugar secreto en donde había una puerta por donde él salía cabalgando con su famoso eh, tornado, su caballo, para ir a atender a aquellos desvalidos, ¿no? Nadie logró saber quién era él. Todavía, si seguimos haciendo la historia del zorro, no podemos descubrir que es don Diego de la Vega, pues. Y el ser don Diego de la Vega le permitía a él estar cerca del poder español de esa época y enterarse de muchas cosas y tratar de resolver muchos problemas antes de que sucedieran, ¿no? Él era despiadado contra los tiranos, contra los villanos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, tiene unas grandes cualidades. El zorro era un gran jinete, un excelente espadachín, muy acróbata. No sé cómo hacía para lanzarse de 2 pisos y caer sentadito arriba de su caballo tornado y no le pasaba nada, ni le dolía ningún golpe. Así que bueno, el zorro es un personaje muy importante, ¿no? Siempre andaba con Bernardo, está muy asociado con su padre, don Alejandro de la Vega. Su gran amigo era el sargento García, ¿se acuerda? Aquel personaje que hacía pues de uno de los soldados del rey, por supuesto, muy amigo de él, y por supuesto, Tornado. La honestidad, su espíritu de servicio público es lo que hay que destacar del zorro como tal, y por supuesto su respeto a la civilidad en esa época. Muy pedagógico, porque él, al que atrapaba haciendo algún delito, cometiendo algún delito, le daba una breve lección de buen comportamiento. O sea que era muy social, muy pedagógico en ese sentido, ¿no? Y por supuesto tenía una gran cualidad también, que físicamente nunca nos mostraron los ejercicios que él hacía, pues, su palacio, pero debe hacer ejercicios diarios para mantenerse, como siempre, muy hábil, muy activo, muy veloz.
Superman, bueno, Superman sí es un personaje, por supuesto, de fantasía. Fue creado también en 1932. Lo que pasa es que Superman, de todos estos que estamos mostrando, Superman no nació en la Tierra, nació en Krypton, en un planeta. Bueno, no hay planeta llamado Krypton, debe haber sido hoy en día un planetoide, por supuesto, etcétera, ¿no? Pero lo mandaron a la Tierra en una nave especial y aquí pues llegó a California y cayó en California la nave y ahí se quedó él y tiene pues una serie de poderes sobrehumanos, ¿verdad? Que le permiten a él pues ser dual en su vida, porque en la vida social, en la vida cívica, en la nuestra, él como que le gustó estudiar y se graduó, estudió periodismo, trabaja por supuesto en un periódico llamado El Planeta, pero debajo de su vestimenta cívica, por supuesto de periodista, tiene su uniforme, muy conocido, por supuesto. Y por supuesto, uno de los vestidos de héroes más buscado por los niños en épocas de carnaval. En todo carnaval nunca faltan varios Superman, varios niños vestidos de Superman. Y por supuesto, caramba, no le ha ido muy bien en el amor porque ha estado siempre muy enamorado de Luisa Lane. Ella no le hace mucho caso, por supuesto. Hay alguien que sabe que él tiene un problema, que es afectado por la kriptonita, y hay un tipo, el Luthor, que es el enemigo de él, que lo anda buscando porque cuando le muestran la kriptonita le anula sus poderes mágicos que él tiene, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es un tipo de doble vida, es un activista social, defensor de los derechos humanos, y esto es una cualidad gerencial importante que él tiene, ¿no? Sobre todo también porque él como Superman, y no solamente como Superman, sino realmente como Clark Kent, que es un hombre cívico, ¿verdad? Es una persona que es empático, es generoso, es colaborador. O sea, desde el punto de vista gerencial es un gerente simpático, amable, atento, en las buenas. Porque cuando hay errores, cuando hay delitos, él se convierte en Superman. Y Superman es un personaje duro con el hampa. Y eso es lo que muestra Superman. Esa dualidad, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, es muy generoso, pero desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista legal, es una persona que no tiene compasión con el delincuente, con quien falta, etcétera, etcétera. Y por supuesto es una persona que es posiblemente, perdón, una persona no, uno de los figuras de fantasía más universales que hay, más conocidos. No hay civilización en donde Superman no esté presente en los folletos, en los periódicos, en los suplementos. Vamos a ver los modelos de superheroínas y de familias también, ¿no? Que son los menos. En primer lugar, esta preciosidad que les estoy mostrando, que es Diana Prince. Ese es el nombre de ella. Pero todos la conocemos como Wonder Woman o la Mujer Maravilla. Ella viene del Amazonas. Bueno, esas son cosas del señor Murstone, que en el 1941 la creó. Porque la verdad es que él quiso decir de que ella era proveniente del Amazonas, cuando realmente pues no, creo que no logró conocer a los indígenas que viven en el Amazonas, que no tienen ningún parecido con esta preciosidad que tenemos allí, pues, que es Diana Prince, o conocida como la Mujer Maravilla, muy llevada, por supuesto, a la pantalla, a las películas, etcétera, ¿no? Ella tiene una serie de poderes sobrehumanos, por supuesto, y tiene una gran característica. Con ese cuerpo tan modelado que tiene, es una tremenda combatiente, compañero. No se les ocurra buscarle pleito a la Mujer Maravilla porque la zaranda de golpes y de llaves de judo que sabe aplicar es simple y llanamente pues desastroso, ¿no? Además de que ella, esos adornos que tiene, esos brazaletes, esa tiara, etcétera, etcétera, incluso su mirada son mágicas. Ese es un arsenal que ella tiene, ¿no? Esa brazalete, digamos, esa tiara, perdón, que tiene en la frente, emite un rayo paralizador, ¿verdad? Entonces, es una manera muy fácil de controlar
a los malévolos que son las personas que ella persigue, ¿no? Bueno, ella, caramba, sí, y a los inicios de Wonder Woman, el creador, el señor Morrison, en 1941, año suficiente, pues, le puso un novio llamado Steve Trevor, pero ella lo dejó. Las historias, yo estuve tratando de averiguar por qué lo dejó, pero no pude averiguarlo. Es posible que él le haya fallado en algo a ella, y evidentemente ella lo apartó de su vida, quiso opacarla y eso no era posible, y prefirió quedarse sola, soltera, en este caso, y no tener un individuo que no estaba valorando esas cualidades excepcionales que ella tenía, ¿no? Porque ella tiene una característica, ¿no? Ella no liquida o no mata para decir a sus enemigos, simplemente los reduce, los agarra, los enreda, los ata y los entrega a la justicia, ¿no? Por supuesto, tiene otra característica importante, no envejece. Caramba, eso es muy importante en una mujer, el no envejecer, ¿no? Tiene una característica gerencial importante, que es la que destaco allí, que tiene ella un análisis situacional muy bueno. Ella rápidamente entiende lo que está sucediendo en una determinada escena. Eso es lo que hoy en día en gerencia, en gerenciología, llamamos análisis situacional. ¿Por qué está esto aquí? Es lo que se averigua después. Pero primero hay que identificar cómo está esto aquí y después irnos atrás para averiguar las razones que hayan tenido eso. Y ha aparecido una nueva ciencia que se está popularizando, que es la prospectiva. Sabiendo dónde estamos, vamos a diseñar el futuro deseable. Eso es lo que es una definición poco técnica, pero muy humana, muy coloquial, de lo que es la prospectiva. Es el diseño de los futuros esperados, de los futuros deseables, como se dice, ¿no? Ella tiene ese buen análisis situacional, es una persona que sabe evaluar, digamos, los resultados o los logros. Eso es lo que incluso permite lo último que pongo allí de modelaje gerencial. Quizás es uno de los personajes de tiras cómicas que perdona a las personas que ella persigue. Ella da el perdón. Eso, para ponerlos en términos más elegantes, está en modelaje gerencial. La última línea dice, benevolente ante las rectificaciones ajenas. Parece que tiene esa característica de observar que el perdón que solicita un delincuente es sincero, no es fingido, no es para evitar el castigo o evitar la cárcel. Qué bueno sería que nosotros tuviéramos esa cualidad de la Mujer Maravilla, como gerentes, como directores, como maestros, como profesores, incluso como esposos o como hijos, que tengamos una cualidad que nos permita evaluar la sinceridad de la persona con la cual tenemos alguna disputa, alguna diferencia, alguna discrepancia. Eso nos permitirá, digamos, si tenemos la certeza de que se va a rectificar, irnos tranquilos. Pero siempre a veces cuando perdonamos, siempre tenemos la duda de si la promesa de cumplimiento será cumplida. Para emplear una redundancia de palabras. Eso es la mujer. Y luego viene, bueno, una de las muy pocas cómicas que es una familia. Porque hemos visto todos prácticamente personajes individuales, solitarios. Pero aquí hay, bueno, pues imagínense, hay 6 personas y de vez en cuando aparece algún animal. 6 personas en 2 familias, ¿no? Es lo que se llama la familia Picapiedras. Ahí tienen el nombre, pues por supuesto de su nombre, el nombre en inglés. Es mucho más reciente, la crearon en 1960. Y por cierto, no es una caricatura o un personaje creado en los Estados Unidos como la gran mayoría. Imagínense, nació entre Holanda y Bélgica, porque Hanna era holandés y Barbera es belga. Y la crearon en 1960. Por eso es que ellos crearon una empresa llamada Hanna-Barbera Production, que es la que se encarga, digamos, de la comercialización de esta tira cómica.
Entiendo de que ambos, pues por supuesto, fallecieron hace algún tiempo, pero ha permanecido. La familia Picapiedra es una familia de clase media en un pueblo de piedra dura, por supuesto, en la época, la piedra, en la época, digamos, de la edad de piedra, mejor dicho, que tienen una vida que nos puede parecer moderna, excepto que ellos están rodeados de animales prehistóricos, ¿no? Lo cual es lógico, pues, por supuesto, ¿no? La familia Picapiedra tiene a Pedro, a Vilma y a Perles. Perles es el que anda chupando la chupeta todo el día. Y la familia Mármol tiene a Pablo, a Betty y a Bam Bam Bam. Perdón, creo que confundí. Bam Bam es el chiquitico y Pebles es la hembrita. Ahí aparecen en el dibujo, por supuesto, ¿no? Más que todo, estos dos autores crearon a la familia Picapiedra no para la edad infantil, la crearon fundamentalmente orientada hacia las relaciones complejas, familiares, hacia el consumismo, hacia la irreflexión, hacia la improvisación en el mundo familiar. Por eso es que es un grupo de caricaturas que está conformado por 6 personajes diferentes, cuando normalmente todos han sido solitarios, como el llanero solitario, aunque el llanero solitario anda acompañado en muchas ocasiones, pero hay otras que en donde simple y llanamente pues aparece ese personaje y más nadie, ¿no? Los picapiedras fundamentalmente pues tienen que ver, digamos, con las relaciones familiares complejas, habla de problemas modernos, el consumismo, por ejemplo, la ludopatía, o sea, la tendencia de algunas personas ociosas, lúdicas, hacia el juego, ¿verdad? La irreflexión, la improvisación, etcétera. Y sobre todo tiene otra cuestión muy importante. Por eso es que la familia Picapiedra se está empleando mucho en la educación preescolar. Las cómicas o los comiquitas, como decimos aquí en Venezuela, de la familia Picapiedra, es siempre muy vista, por supuesto, en edad preescolar, porque es un modelo de relaciones familiares armoniosas, de el sentido del ahorro, de la prudencia, de la planificación de vida, de la recreación familiar, etcétera. La familia Picapiedra es realmente un modelo. Las reflexiones conclusivas es que, y vamos a leerlas, perdonen, pues, cada cual, en cada día que viva, debe hacer algo que deje huellas en quienes lo rodean o en quien los oiga, pero que también lo satisfaga y beneficie. La adopción de los buenos modales que hemos mostrado ayudará a lograr lo anterior. Y lograr lo anterior es dejar buenas huellas en los demás. Ese es el sentido que debemos darle a las comiquitas, porque las que hemos mostrado, y hay otras muchas más, pero por razones de tiempo evidentemente estamos mostrando las 12 que son quizás las más universales y quizás no las únicas, pero las que muestran una enseñanza personal, familiar y cívica de mayor relevancia. Espero que esta presentación haya sido del agrado de ustedes. He tratado de ser original en el sentido de que entendamos de que las tiras cómicas no es simplemente para pasar un rato, sino también, no solamente para educarnos a nosotros, sino para educar también a los que están con nosotros, sean nuestra familia o sean nuestros amigos allegados o compañeros de trabajo. Esto siempre tiene alguien que pueda recibir esa enseñanza. Muchas gracias. Que Dios nos acompañe.